contando cómo efectivamente durante esta mañana seguirá la búsqueda con esperanza. Vamos a contactar con quien fue contraalmirante, submarinista, especialista en ingeniería naval electrónica, en ciencias navales y marítimas, Jorge Valaresque, para hablar de este caso. Jorge, buenos días, muchas gracias por conectarse con toda Latinoamérica a través de DNews. Hola, buenos días, muchas gracias. Primero, ¿cuál es el diagnóstico general que usted hace del momento actual, de la búsqueda? Mira, encuentro que es sumamente complicado. De partida, te quiero, como les dije ayer, mi conocimiento sobre el Titán es lo que he sacado de Google, de los diarios, etcétera. O sea, es bastante diferente lo que es un submarino tradicional. Este es un artefacto marino. Yo encuentro que es sumamente complicada la situación porque pasado el tiempo, este artefacto no solo hay que encontrarlo, hay que tener una capacidad para subirlo a la superficie, para recién sacar una serie grande de tuercas y poder sacar la tapa de titanio para acceder a su interior. O sea, si en este momento dicen que lo encontraron, ojalá lo pudieran sacar muy rápido, pero eso me parece poco posible. Es importante lo que usted señala respecto de el conocimiento que hay sobre el Titán, porque coinciden los especialistas en el mundo respecto de que este es un artefacto que no ha pasado de partida ninguna prueba, no hay ni una regulación en torno a este tipo de artefactos que se usan para turismo exploratorio, pero que no tienen una norma, un estándar, no responden a una escuela de formación, de construcción. Y hay periodistas que han tenido la oportunidad de conversar con la empresa antes de este accidente, ¿no es cierto?, de esta pérdida, precisamente cuestionando la manera en la que se construye y cómo se oferta. Eso es relevante, o sea, que usted no conozca en particular cómo se construye, tiene que también ver con el proceso que hoy se está cuestionando respecto de estas ofertas. ¿Podría profundizar un poco en eso? Bueno, así son las cosas. Es raro, ¿no es cierto?, que se construya este artefacto. No creo que nadie lo va a hacer voluntariamente mal o abaratar los costos, etcétera. Pero sí es extraño. Por ejemplo, incluso en las informaciones, ustedes mismos lo dijeron ahora, hay 5 pasajeros, dicen. Bueno, 3 son realmente pasajeros, otro es el director de la empresa y el quinto es un ex oficial submarinista francés. Pero nunca lo nombran como, llamémoslo como el comandante de la expedición, etcétera. No conocemos. A ver, lo voy a poner de otra manera. En un submarino tradicional, convencional, llamemos, la dotación es altamente entrenada por mucho tiempo. El buque mismo es sometido a muchas revisiones a cada rato. Y entonces cuando uno le dicen esto, que este es un buque, un artefacto que fue construido sin normas realmente conocidas, que nadie sabe cuántas veces ha bajado, nadie sabe qué revisiones le han hecho, es complicado. Ojalá sea todo bien. También, por ejemplo, me llama la atención, siempre hablan del oxígeno, pero los seres humanos, nosotros lo que hacemos es respiramos y botamos CO2. Y el CO2 hay que absorberlo, igual que en los submarinos, igual que en las cápsulas que viajan por el espacio. Entonces uno lo absorbe, eso es una técnica conocida desde hace muchos años, y después se libera el oxígeno, porque si no se absorbe el CO2 también la persona no subsiste. Claro, se contamina el aire. Efectivamente, lo que puede haber generado también desvanecimientos u otros de los tripulantes que están en este momento y también de los pasajeros. Es relevante, le quiero pedir, en su calidad de ingeniero naval de partida y también como submarinista, conocer más características que no se prestan para pensar que un artefacto como este, que es un buen nombre el que usted le ha puesto, tiene las condiciones para generar la expedición que se proponía. Entre otras porque entiendo que un sumergible de estas características necesita una nave madre a la que estar conectada.
Y no puede, además, pretender sumergirse esa cantidad de metros bajo el mar sin tener algo que lo traiga de vuelta, porque entiendo que autonomía para movilizarse no tiene. Mira, ahí no te... Mira, los primeros artefactos de estos son de la década del 50 y efectivamente no eran autónomos, quedaban amarrados, podemos decir, al buque madre, y el buque madre los arriaba con un winche y después los pisaba. Este es autónomo. No tengo argumentos yo. La tecnología ha avanzado mucho. Hoy día se habla, lo están buscando con unos drones submarinos. Esa es una cosa que hace muy pocos años yo creo que no existía. Claro, es complicado. Es complicado pensar porque, por ejemplo, las comunicaciones tampoco son mediante un cable que las haría también muy confiables. Las comunicaciones bajo el agua no son muy confiables. Tú ves que dicen que en muchas oportunidades se habían cortado. Claro. Entonces ellos no les preocupaba hasta las 9 horas, que eran las horas que debería haber aflorado el aparato. Claro, pero efectivamente también, tenía que sumergirse por 8 horas nomás, claro. Pero pierde la conexión antes. Pero también continúe, por favor. Mira, pero yo no puedo creer que sea todo malo, al contrario, tiene cosas muy buenas. Los submarinos normales tienen, para aflorar, expulsan el agua de sus lastres mediante aire comprimido. Este no tiene eso. Este bota unas barras de plomo que tiene y las puede botar por acción humana de adentro del artefacto para una emergencia, por ejemplo, pero además hoy día estaba viendo que a las 24 horas el sistema las bota solo. O sea, este artefacto debería haber, por último, a las 24 horas haber aflorado solo. Lo que lamentablemente todo esto va complicando la situación, a ver qué es lo que puede realmente haber ocurrido ahí. Sí, nosotros estábamos viendo recién la imagen de una gráfica que mostraba dónde aproximadamente se encuentra el Titanic. Ahí estábamos viendo dónde se perdieron básicamente las conexiones con el Titán. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque el Titán, una de las posibilidades, dicen algunos, es que se haya perdido entre los restos del Titanic, o sea, que esté en las profundidades. Primero, cuéntenos usted, y viendo esa gráfica, porque nosotros viendo esa imagen podríamos no entender, ¿cuáles son las dificultades de la profundidad en la que se encuentra el Titanic y de la posibilidad de que el Titán estuviera en esas profundidades? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Tú comprendes que lo que yo me he sumergido en máximo son 250 metros, pero 300 metros. Es importante lo que usted nos cuenta, porque miles claro, porque efectivamente usted nos puede decir más o menos por cuántos metros transita un submarino, si es fácil llegar hasta esas profundidades, es habitual, lo hacen otras naves. Cuéntanos usted de eso también para ver la complejidad que tenía este objetivo. Estos aparatos se han usado normalmente para investigación desde hace muchos años y cada vez son más, más perfeccionados. Pero no tripuladas, ¿no? Hay tripulados. ¿Ya? Y los primeros eran no tripulados, porque resulta que la presión del mar es tan grande que los primeros eran unas cápsulas que se trataban de hacer lo más chica posible para que fuera más fácil resistir la presión del mar. Y después los tripulados eran, como decías tú, que quedaban amarrados a la superficie para poder traerlos de vuelta. Siempre yo creo que esto ha sido un riesgo, que estas cosas se enreden en algo, en el fondo. ¿Te fijas? Eso yo creo que es un riesgo que ellos conocen. Sobre todo que pienso tú que ahí es absolutamente oscuro, no se ve nada. La única manera de ver es con las luces que tienen estos artefactos para iluminar. Así que no tienen tanto alcance, además. No. A propósito de... Perdón. ¿Sí? No. Sí, le quería preguntar que a propósito de las luces, señalan que uno de los problemas de comunicación podría haber tenido que ver con los problemas eléctricos al interior de la nave. ¿Qué puede significar eso? O, según lo que usted ha podido averiguar, ¿qué cosas pueden provocar un primer problema de comunicación que además le haya impedido regresar a la superficie? ¿Cuáles serían sus hipótesis?
Mira, no voy a inventar ninguna porque las he leído todas. Yo creo que la primera es una falla que puede partir con una cosa relativamente menor, por ejemplo, eléctrica, que produzca un incendio eléctrico. Eso es sumamente complicado. Y en un submarino, sobre todo en tiempo de paz, lo que significa que hay que aflorar de inmediato. Bueno, y esto fallaron las comunicaciones y no afloró. O sea, puede haber una cosa más complicada aún. De ahí podemos llegar hasta que tuvo una falla catastrófica el casco, ¿ya? O sea, lo dijeron ustedes mismos hace poco rato. Y eso significa que esta gente perdió la vida en segundos, te fijas, y ahí no hay caso. Ojalá que no fuera eso, ojalá lo encontraran y ojalá lo pudieran sacar. Pero no creo que sea un problema muy, muy sencillo. Ojalá lo fuera. Muchas gracias por toda esta conversación. La verdad es que hay luces desde el inicio de que es un escenario complejo, pero como ha señalado la autoridad de la Guardia Costera estadounidense, la voluntad de vivir de alguien es lo que sostiene hasta este momento las esperanzas, las escasas esperanzas que quedan todavía de encontrar a las personas con vida, partiendo por tener que hallar, como usted decía, precisamente el sumergible para luego ver de qué manera es posible extraerlo y sacar a sus tripulantes y a sus pasajeros. Muchas gracias, Jorge Valaresque, quien fue contraalmirante, submarinista, especialista en Estado Mayor en Ingeniería Naval Electrónica, por esta conversación que nos permite entender un poco más también algo que es relevante, que es lo fundamental de generar en un mundo que la tecnología se desarrolla tan rápidamente, que están viajando o probándose viajes privados al espacio y estas otras exploraciones al fondo del mar. Lo importante también que es por la seguridad de esas ofertas avanzar en regulaciones que aseguren que las condiciones como se construyen estos vehículos o estos artefactos son suficientes para ser seguros. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias a ti.